Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Ospina, curso sexto semestre en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En el día de hoy estamos presentando un caso clínico del Dr. House. El episodio se llama La navaja de Occam. Mi grupo está conformado por la señora Paola Ramos y la señora Erika. A continuación vamos a presentar el caso clínico del Dr. House, la navaja de Occam. A continuación vamos a comentar el caso del joven Brian de 22 años, quien sufre un colapso mientras tiene relaciones con su novia, lo cual lo llevan al hospital por la parte de urgencias. Ingresa con unos síntomas que es tos, fiebre, dolor abdominal, sarpullido y náuseas. El joven es evaluado por el Dr. House y su grupo de médicos, los cuales determinan posibles enfermedades según sus síntomas, entre las cuales son una alergia, carcinoma, una posible infección cardíaca, un hipertiroidismo. En ese caso, los médicos deciden tomar una serie de exámenes. Los exámenes realizados fueron un examen de bacterias con un amplio rango de antibióticos. También se realizó un examen de colestim y un electrocardiograma. Estos exámenes que se realizaron hicieron un reporte de que el antibiótico que le estaban dando al paciente mientras salían los exámenes daban que su ritmo cardíaco había aumentado, igualmente que el fluido en sus pulmones, y la creatinina también había aumentado, lo que daba por resultado como una falla renal. Entonces decidieron suspender inmediatamente el tratamiento con antibióticos en el cual tenían al paciente. Luego de retirar los medicamentos, los cuales se pensaban que estaban produciendo la falla renal en el paciente, el equipo de House y los médicos deciden otra vez comentar el caso de Brian, tratando de descartar algunas de las enfermedades mencionadas, donde escogen que la enfermedad del hipertiroidismo, como la infección nasal, que viene siendo la sinusitis, eran las enfermedades que, según la sintomatología que tenía Brian, podían estar causando su enfermedad. Entonces el Dr. House toma como decisión dar al paciente el medicamento Unasyn y el medicamento levotiroxine para estabilizarlo. Estos medicamentos se le aplican al paciente y muestran cierta mejoría, más sin embargo el equipo de House, los doctores, la doctora Cameron, el doctor Foreman y el doctor Chains, deciden realizar estudios como por ejemplo son los exámenes de virus, los cuales realizaron y salieron negativos. En el momento que ellos se encuentran en el laboratorio, el doctor House arrima y les dice que si han realizado un examen de orina, el cual el doctor Foreman le dijo que no lo había realizado. El doctor Foreman entonces se pone a realizar el estudio del examen de orina al paciente Brian, el cual arroja un resultado inesperado, que era que los antibióticos no eran los causantes de la falla renal que presentaba Brian, sino que Brian sufría de una enfermedad llamada nefritis intersticial, que era lo que él presentaba. Esto ayudó para ir descartando las enfermedades a las que ellos hacían hipótesis. Luego de esto, el doctor Foreman decide realizarle al paciente un examen de tiroides, el cual también realizó y salió negativo. El paciente no sufría de hipertiroidismo. Esto se lo ha comentado al Dr. House, entonces el Dr. House dice que si no sufría de eso, entonces que sí era una posibilidad de que tuviera alguna infección, lo cual el Dr. Foreman refutó y decía que pues
no aceptaba esa teoría de él de que dos enfermedades podían atacar al mismo tiempo. Entonces el doctor House le dice al doctor Foreman que haga un recuento de los glóbulos blancos, que si es verdad que un virus lo estaba atacando y no lo iba a poder expulsar por los medicamentos que él le daba, tenía que salir elevados. Entonces el doctor Foreman realiza ese estudio de los glóbulos blancos, el cual reporta que al contrario, el paciente tenía un bajón en los glóbulos blancos, lo que lleva a tomar la decisión de llevarlo a una área descontaminada y mantenerlo protegido de cualquier tipo de resfriado porque podía causarle la muerte. Continuamos. Después de que el médico se retira, después de haberle dicho a Brian que si él consumía éxtasis, el doctor no quedó muy convencido, el doctor House, en que el éxtasis era el encargado pues, de causar esos efectos que el joven tenía. Más sin embargo, el doctor decide investigar porque el joven el día martes me presentó mejoría con los medicamentos recetados con el Lunacin y el levotiroxine, y el día miércoles el joven tuvo una recaída, la cual el médico dedujo que le habían dado pastillas para la tos. Entonces fue hasta donde los familiares del joven Brian y preguntó quién era el que le había administrado a Brian pastillas para la tos. En ese caso respondió su mamá. La mamá dijo que le había dado las pastillas para la tos porque lo vio con mucha tos. Claro, en el momento que la mamá le da a ingerir las pastillas, la salud de Brian decae mucho, lo cual hace que vayan a la farmacia y comprueben si el medicamento que el farmacéutico entregó, si eran las pastillas para la tos. Y efectivamente, el farmacéutico le dio las mismas pastillas que le había vendido a Brian para la tos. Entonces el doctor House, al creer que pues lo que él decía y que probablemente las pastillas para la tos habían afectado, se descarta. Luego de que Brian presenta pues una desmejoría, el doctor House se encuentra con el doctor Wilson, con el cual contienen una conversación en donde el doctor Wilson le dice al doctor House que por qué no hace una laparotomía exploratoria para mirar qué pueden encontrar. Entonces el doctor House le dice al doctor Foreman que prepare a Brian para ese examen o esa cirugía. A Brian lo preparan para hacerle la laparotomía exploratoria, pero en el momento que inicia la preparación, Brian siente entumecimiento y dolor en los dedos. Luego, en el momento de que lo seguían preparando, presenta un paro cardiorrespiratorio en el cual necesita reanimación y sale bien librado. Después de este suceso, el doctor Foreman y la doctora van y le comentan el caso del joven Brian, lo que presentó. Eso conllevó a que el doctor House cayera en cuenta de que algo había pasado con las pastillas de la tos, porque se presentaban los síntomas e inclusive el síntoma de la caída de cabello también lo sumaban. Entonces se determinó de que Brian había consumido colchicina, que las tabletas para la gripe habían hecho algo, más que un efecto secundario. Entonces se decide darle a Brian medicamentos para cortar el efecto de la colchicina en su organismo, cosa que necesitaba el doctor Foreman probar, porque le había quedado la duda de que realmente las pastillas que él había consumido podían ser colchicina, porque el éxtasis finalmente el joven lo había consumido 2 veces, o por qué medio el joven había
consumido la colchicina. Entonces el doctor Joseph empezó a buscar presentaciones farmacéuticas de tabletas de la colchicina. Entre la colchicina que encontró en su farmacia, en la farmacia pues del hospital, encontró las mismas pastillas con la misma forma de las pastillas que habían administrado o le habían dado el farmacéutico a Brian. Entonces se dedujo que el farmacéutico se había equivocado en la dispensación del medicamento. El doctor Foreman, en una de las reuniones que tuvo con los doctores, con su equipo, manifestó que Brian, como fue el primer síntoma que tuvo la tos, Brian acudió al médico. Él pensaba que cuando él acudió al médico había sido de pronto una mal receta de parte del médico en el medicamento de Brian. Pero la verdad era que dicen que los farmacéuticos siempre administraban, en vez de pastillas para la gripe, administraban medicamento para la gota, porque realmente el interés de ellos no era que el paciente mejorara o se le quitara la tos. Una vez ya localizado qué era lo que causaba en Brian sus síntomas y haber recetado los anticuerpos, fuera de los anticuerpos también se le recetó fragmentos de Fabi y de Tainedol para la caída del cabello. Brian se recupera satisfactoriamente. Queremos hacer una anotación. El medicamento Unacin que el médico reporta igualmente fue mencionado en los 12 minutos con 35 segundos. También podemos decir que en la reunión, en una de las reuniones de el Dr. House con su equipo médico, hablaban de un episodio que se llama el principio de parsimonio. El principio de parsimonio tiene un significado de que la explicación más sencilla es la mejor. Eso significa el principio de parsimonio. El nombre del episodio de la navaja de Ockham va atribuido a un monje llamado Guillermo de Ockham. Damos gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Nos despedimos. Feliz noche. Mi nombre es Luisa Paola Ramos, estudiante del sexto semestre de Regencia de Farmacia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Les voy a hablar acerca de los eventos adversos del Unacin, el medicamento que fue recetado por el Dr. House al paciente Brian. El Unacin es un medicamento de amplio espectro, está indicado en el tratamiento causado por infecciones de microorganismos. Los efectos adversos del Unacin son los siguientes: la diarrea. La diarrea son más de 3 deposiciones al día, pueden ser acuosas o líquidas. Las secreciones vaginales, que son provenientes de la vagina, los sarpullidos que son inflamación, irritación de la piel, los moretones son ocurren por un rompimiento de pequeños vasos sanguíneos. Estos vasos se abren y hacen que la sangre se abra, pero por debajo de la piel. Buenas tardes. A continuación les hablaré del medicamento levotiroxina sódica, la cual fue administrada en el minuto 12 con 36 segundos al protagonista del episodio. Uno de los eventos adversos que causa este medicamento es la angina de pecho o dolor en el pecho, el cual se da cuando no hay una suficiente irrigación sanguínea o circulación sanguínea al músculo cardíaco. Esto nos puede dar la angina de pecho, que se siente como una presión en el pecho. También el medicamento nos puede causar un ritmo acelerado del corazón o taquicardia, el cual es un trastorno del ritmo cardíaco en el que el corazón late más rápido de lo normal estando en un estado de reposo. El uso también del medicamento nos puede causar
dolor abdominal, náuseas, vómito, mareo, pérdida de peso, sensibilidad al calor. Nos puede a las mujeres incluso afectar el ciclo menstrual.